Aventureros, aventureras, hoy es uno de esos días que me encanta porque creo que voy a tratar probablemente el que es de mis temas favoritos. Hoy vamos a hablar de dónde viene el amor, de dónde viene el sexo. Y es que yo creo que al final ese es el mayor misterio, el que supone la existencia de la vida, el que supone la existencia del cariño, el que hace que todos ahora mismo tengamos a alguien al lado, tengamos a alguien que nos ha creado, que tengamos probablemente a un futuro o quién sabe si ya heredero de nuestros genes. Pues bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar de los misterios del amor. Vamos a comprender por qué las relaciones sexuales, por qué las relaciones amorosas y por qué los hombres y las mujeres habitualmente no nos entendemos, para que después del vídeo tal vez podamos entendernos un poquito mejor. Comenzamos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, aventureros, antes de que se nos olvide. Recordad, suscribiros a Desafío Viajero si os gusta el canal y pulsar la campanita de las notificaciones. Entrad en www.desafioviajero.com, allí os espero, también en mi cuenta de Instagram, Desafío Viajero. Y sin más dilación, ya sabéis que voy a responder a todos los comentarios que hagáis en este y en todos los vídeos. Ahora sí, comenzamos hablando del amor. ¿De dónde viene el amor? ¿Cómo surge todo este asunto? Bueno, pues nos tendríamos que ir a hace, cuidado, 3.000 millones de años, cuando probablemente dos células unicelulares debieron de juntarse para compartir genes, para hacerse más fuertes, creando así las células multicelulares. Fue la primera probablemente cópula de la existencia. De dos células surgió una, la célula multicelular. Pues bien, tiempo después, si ya estamos en el segundo de los pasos, serían nuestros amigos los peces. Sí, los peces. La verdad es que el sexo aquí ya no era tan divertido, simplemente pues la hembra pez dejaba por allí sus huevos, allí en el fondo lacustre, y precisamente un pececillo macho que pasaría por allí, pues simplemente esparciría su líquido seminal y se engendrarían pues los huevecillos, ¿no? Y de ahí surgirían los peces y probablemente nueva vida. Por tanto, este fue el segundo atismo. Ya vemos que aquí las relaciones sexuales eran más bien aburridas, pero bueno, ni siquiera se tocaban, era casi algo, así, inseminación artificial. Pero este fue el segundo de los pasos. Tuvimos que atravesar océanos de tiempo para llegar a los homínidos. Efectivamente, los homínidos, estamos hablando de esos monitos, ¿no?, que vivían en los árboles, eran fructívoros, estaban cómodos en esa situación, pero algo ocurre, que al cambio climático es necesario que los monitos desciendan de las ramas de los árboles y que desciendan, por lo tanto, a la sabana africana y se acabe lo de ser fructívoro. Eso es cosa del pasado, ha habido cambio climático. Pero ¿qué problema tenemos? A un lado del Rin, los leones, a otro lado del Rin, las gacelas. ¿Qué hacemos en un mundo en el que, salvo el caracol y la tortuga, todos son más rápidos? Bueno, pues solo cabía una cosa. Había que agilizar el cerebro. Había que aprender a pensar. Y ello determinó algo sustancial. Como hemos visto, ya no podemos ser fructívoros. Hay que comenzar a cazar. La proteína llega a los primeros homínidos. Nuestro cuerpo empieza a transformarse. Nuestra musculatura comienza a cambiar. El hecho de que sea necesario caminar erguidos para ver por encima del hierbazo y tratad de imaginar cómo sería ese momento en el que el primer homínido se pone de pie, fue la gran transformación. Nuestro cerebro, por lo tanto, comienza a pensar, comienza a crecer. Ahora bien, para caminar erguidos, era necesario que nuestras prominentes caderas redujesen su tamaño, redujesen su proporción. Pero, ¿cómo podemos hacer para que un feto que está en el interior del homínido salga a través de ese conducto materno cuando la cabeza del bebé es tan grande, si las caderas son tan estrechas? Solo había una única opción. La naturaleza
tuvo que evolucionar para que el homínido, para que ese proto-ser humano naciese antes de lo que debería. Y es que, amigos, hoy el ser humano nace por lo menos unos 12 meses antes de lo que debería. Era necesario, por lo tanto, que esas caderas tan estrechas, para que pudiesen hacer que el parto fuera viable, se determinase que el feto naciese antes de tiempo. Y mirad la naturaleza. Pensad en todas las especies de recién nacidos. Un potro, una gacelita, un monito, un elefante. Nacen y a los pocos minutos ya están caminando. Casi se pueden valer. Fijaros, un bebé humano. No hablamos de los pocos minutos, hablamos de meses para que su encéfalo comience a crecer. Para que un bebé humano tenga la misma capacidad cognitiva que un bebé chimpancé recién nacido, deberán de pasar al menos 12 meses desde que ese bebé por fin nació. Claro, obviamente, para cuidar a ese pobre bebé, ¿no? Ese monito que tenemos ahí, y nos encontramos en la sabana africana, probablemente pues hace, vamos a poner, unos 3 millones de años. Evidentemente, esa homínida tuvo que pensar, bueno, yo aquí tengo pues un ser súper indefenso y tengo que comer, tengo que protegerle, tengo que sobrevivir. Y aquí el macho, que está diseñado para esparcir sus genes y a cuantas más mejor, se va en cuanto me despisto. Pues aquí llegó, amigas, uno de los secretos de la naturaleza que más favorece a la mujer, y es la ovulación oculta. En la naturaleza, todos los machos saben cuando las hembras están ovulando, lo huelen directamente, pero eso no ocurre en la raza humana. La razón de ser era que si efectivamente la hembra conseguía que los distintos machos estuviesen a su alrededor el mayor tiempo posible, más protegida iba a estar. Y probablemente aquel cuyos genes fueran los mejores sería a quien la homínida le encasquetaría al nuevo bebé recién nacido. Claro, evidentemente, el macho, que no sabe cuándo la monita está ovulando, va a quedarse ahí con ella, va a quedarse incluso protegiendo al bebé, ya que la necesidad que tiene la naturaleza antropológica del hombre es que sus genes se mantengan, es decir, que su herencia genética sobreviva. Por eso ya tenemos a la hembra, ya tenemos al macho juntos, y fruto de la necesidad de cuidar a ese bebé surgiría el amor, surgiría el cariño. Y bueno, por no hablar de los orgasmos, y es que la hembra humana es la única hembra de toda la naturaleza que es capaz de tener orgasmos. Se habla también de los bonobos, pero en realidad, que tengamos absoluta certeza, la hembra humana, el acto sexual en la naturaleza tiene una media de unos 7-8 segundos, es un mero trámite para procrear. Pero el placer es algo del ser humano. El orgasmo femenino, de hecho, solo ocurre en las hembras, como vemos, humanas. De hecho, el clítoris directamente es un órgano que la única función que tiene es dar placer. Incluso las terminaciones nerviosas que las mujeres tienen ahí son infinitamente más numerosas que la de los hombres. Pero bueno, en fin, tenemos que continuar avanzando con la evolución del amor y del sexo. Afortunadamente, los seres humanos nos controlamos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el reino animal, para que os hagáis una idea, una leona en estado de ovulación puede tener más o menos unas 100 relaciones sexuales al día con distintas parejas sexuales a lo largo de una semana. Imaginaros cómo tiene que terminar la leona. Obviamente, quedará embarazada. Al menos hay muchas probabilidades. ¿Os imagináis 700 veces a la semana? Y hay otros estudios, por ejemplo, Alfonso Troisi y Mónica Carosi realizaron una serie de estudios con macacos en Japón, y es que lo que determinaron es que estos macacos, en el momento en que les pusieron juntos y la monita estaba ovulando, tuvieron cuidado en 238 horas, 240 actos sexuales. Así que también, desde luego que vemos claramente en la naturaleza ejemplos en los que también hay un gusto innato y natural por mantener relaciones sexuales. Y desde luego que algo que a los machos siempre les ha encantado, y me refiero a de raza humana, son los pechos femeninos. Ahora bien, ¿por qué? Fijaros, porque esto también tiene una razón antropológica.
todas las especies de la naturaleza, a la hora de mantener sexo, la mantienen con la típica postura, digamos, del macho detrás de la hembra, es decir, la típica postura que diríamos del perrito. Pues bien, en la naturaleza, como vemos, que esto es totalmente cierto, no había ninguna exclusión respecto de los antiguos homínidos. Igualmente se mantenían relaciones en la misma postura. Ahora bien, todo cambia cuando el ser humano anda erguido. Ello hace que fuera también práctico el hecho de que las relaciones sexuales se mantuviesen cara a cara, debido además del surgimiento del amor. Obviamente, estos primeros humanos echaban de menos la sensación de tener entre sus manos esos apretados glúteos de las primitivas hembras. Y la hembra evolucionó y creó justo delante de su pecho lo que antes tenía debajo de la espalda. Y es que si nos fijamos en la naturaleza, las mamas de las hembras no son otra cosa salvo enormes y larguísimos pezones para dar leche a los recién nacidos, sin ningún otro tipo de pretensión. Sin embargo, en las hembras humanas, prácticamente un enorme porcentaje de estas es grasa sin ningún tipo de utilidad, salvo probablemente la de dar placer visual al hombre. Y es que fijaros, se hizo una encuesta hace unos años donde se ponían dos fotos a un grupo aleatorio de hombres, una de un escote y otra de dos glúteos. La idea era que se distinguiesen, había que determinar qué era un escote y qué eran unos glúteos. Pues bien, prácticamente ningún hombre acertó, todos fueron tremendamente imprecisos. Eso sí, todos reconocieron que la experiencia visual fue de lo más apetecible. Deberíamos de preguntarnos también el por qué somos como somos, por qué los hombres y las mujeres somos tan diferentes. Esta explicación, que probablemente ya está muy manida, pero lo cierto es que es totalmente certera, habla de el efecto de las cajitas, o la teoría de las cajitas. Es que el cerebro del hombre está compuesto por cajitas perfectamente herméticas, cerradas, cuadriculadas, donde no juntamos nada con nada. La cajita de los amigos, la cajita del fútbol, la cajita de los vídeos de YouTube, la cajita de los viajes, la cajita del amor, y entre ellas no se tocan. Eso hace que no podamos prácticamente hacer nada a la vez, ni siquiera dos cosas a la vez. Ahora bien, incluso no os lo perdáis, tenemos una cajita que es llamada la cajita de la nada. Ya sabéis, esto que cuando le preguntáis a vuestra pareja, oye, ¿en qué piensas? Y él te responde, en nada. Y tú no te lo crees porque ¿cómo va a no pensar en nada? Todos estamos siempre pensando en algo, ¿no? Bueno, pues no. Los hombres tenemos esa cajita de la nada donde entramos un ratito cada día, donde, pues no sé, me imagino que son como nuestra recarga de baterías, y ahí estamos tranquilamente un rato pensando en nada en nuestra cajita de la nada. Ahora bien, ¿y el cerebro de la mujer? Desde luego que allí no hay cajitas. En el cerebro de la mujer lo que hay son cables. Cables interconectados los unos con otros, con una religada posición que hace que una mujer pueda estar pensando en muchísimas cosas a la vez. De hecho, estaría pues el cable del amor, que está íntimamente ligado con el cable del sexo, que está íntimamente ligado con el cable de la familia, íntimamente ligado con las compras, con absolutamente cualquier cosa que os podáis imaginar, y eso hace que las mujeres puedan hacer muchas cosas a la vez y los hombres tan pocas. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué los hombres tenemos cajitas y las mujeres tienen cables? Bueno, pues la razón de ser igualmente nos la da la antropología sexual. Y es que probablemente hace miles de años yo me habría despertado un día por la mañana, habría ido con mis amigos cazadores a cazar y habría estado así, 8 horas, sujetando una lanza, esperando que llegase una cervatilla. ¿Y qué habría hecho durante ese periodo de tiempo? Absolutamente nada. No podía hablar con mis compañeros siquiera, espantaría a las presas. Simplemente midiendo precisión, determinación de cuál sería la velocidad a la que debería de lanzar mi lanza. Es decir, no hacía otra cosa salvo que medir. Y durante todo ese periodo de tiempo, ¿qué ocurría con vosotras, las mujeres? Bueno, pues ahí estabais tranquilamente en la cueva, atendiendo a un ser que ni siquiera puede expresarse con habla, que no podéis entender qué es lo que quiere decir, salvo por sus gestos. Hablando al mismo tiempo entre vosotras, es decir, empatizando, siendo más intuitivas, pensando constantemente. Y eso es algo que a día de hoy nos ha marcado antropológicamente la evolución. Ha hecho que
por lo general, los hombres seamos mejor espacialmente y las mujeres seáis mejor verbalmente. Ello hace que nuestro cerebro igualmente sea diferente. En el cerebro del hombre hay más materia blanca, que es toda aquella que está asociada al ámbito espacial, a las mediciones. El cerebro de la mujer está diseñado para que su materia gris esté mucho más amplificada, es decir, la materia gris, la que hace alusión al lenguaje, a la comunicación, a la empatía, probablemente a la sensibilidad. Y hablo de conceptos genéricos. Evidentemente hay hombres tremendamente sensibles y comunicativos, y mujeres tremendamente espaciales y geométricas, podríamos llamarlas así, en sentido evidentemente espacial. Una cosa no quita la otra, pero hablo de la generalidad y de la evolución que la naturaleza ha generado a día de hoy. Otro de los misterios, ¿cómo pensáis que somos? ¿Monógamos o polígamos? Bueno, pues en un estudio realizado por la ONU hace unos cuantos años, un estudio de más de 500 culturas, lo que se determinó es que, atención, solo el 16% de estas practicaban la monogamia, el resto practicaban la poligamia. Y esto realmente es curioso porque nuestra sociedad occidental obviamente es reinada por la monogamia, pero encontramos lugares como por ejemplo en el Tíbet, donde una cultura muy concreta tiene un rictus sexual muy curioso. En este, los hombres van a casarse con una sola mujer, es decir, un grupo de hermanos, por ejemplo de 7 hermanos, se van a casar solo con una mujer. ¿Por qué? Porque hay escasez de tierra y económicamente no sería bueno que hubiese tantísimos descendientes, porque a la hora de repartir va a haber menos. Luego, una mujer con muchos hombres. ¿No os llama la atención? ¿Os imagináis cómo sería esto? Evidentemente, un hombre casado con 7 mujeres podría tener 7 hijos cada año. Sin embargo, como vemos en el Tíbet, como máximo solo podría esta mujer tener un hijo al año, a pesar de tener 7 maridos. Pero, ¿es esto lo ideal? Hay una historia que nos habla del presidente Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos, y es como él se dirige a una granja con su esposa. Por motivos de agenda, la visita primera va a ser realizada por parte de su esposa y la excursión posteriormente será realizada por parte del presidente Calvin. Pues bien, llegado al punto, cuando la esposa del presidente pasa por el lugar donde se almacenan a las gallinas, y ahí está el gallo, la primera dama le pregunta al granjero: «Oiga, señor granjero, ¿este gallo cuántas veces copula al día?» Y bueno, el granjero le dijo: «Señora primera dama, decenas de veces». Y la primera dama le contestó: «Hágaselo saber a mi marido». Un rato después, cuando el presidente Calvin pasa justo con el granjero por esa zona donde están las gallinas, el granjero le dice: «Bueno, señor presidente, me da un poco de vergüenza decirle esto, pero me ha dicho su esposa que le diga que este gallo mantiene decenas de relaciones sexuales al día». A lo que el presidente Calvin le respondió: «¿Pero con la misma o con distintas gallinas?». Y el granjero le dijo: «Bueno, por favor, señor presidente, obviamente, con distintas gallinas». A lo que el presidente le respondió: «Hágaselo saber a mi esposa». Y obviamente, unido a la masculinidad está ligado el tema de la testosterona, y es lo que se llama como el dedo de la testosterona. Lo que nos indica la ciencia es que cuando el dedo anular es más largo que el dedo índice, esto es un símbolo de mayor nivel de testosterona, así que todos a medir vuestro dedo angular a ver cómo lo veis. Habitualmente, cuando se han hecho estudios a personas de éxito, sobre todo creo que hay uno bastante conocido que hace referencia a brokers, lo que se decía es que aquellos que tenían el dedo angular más largo que el índice determinaba que había un mayor éxito en sus negocios. Y es que la gente más arriesgada, con más testosterona, no solo hombres, sino también mujeres. ¿Cómo es el vuestro? Ponedmelo en los comentarios. Y por supuesto, por no hablar de épocas como la victoriana, donde el puritanismo era absolutamente excesivo. Para que os hagáis una idea, en la época victoriana, en una librería, no podría haber autores hombres y mujeres juntos. Tenía que estar hombres con hombres, mujeres con mujeres, salvo que ambos autores estuviesen casados, en cuyo caso sí que los libros se podrían colocar perfectamente unidos. Se tapaban las patas de las mesas, de las sillas y de los pianos, porque eran objetos con una clarísima atención fálica. A la pechuga de pollo había que llamarle seno, no se podía decir la palabra pechuga, para que os hagáis una idea. Y obviamente los anuncios de ropa interior, prohibidos. Y para alucinar,
La palabra pierna, prohibida, habría que decir extremidad, no vaya a ser que alguien se alterase. Y por supuesto, os voy a dar algún consejo para ligar, os voy a hacer un pequeño paseo por algunas de las tarjetas de seducción del siglo XIX, y es que la forma de ligotear en aquella época pues no era como nosotros lo hacemos a día de hoy, ¿no? Directamente, bueno, pues iba un señor, le decía a un chaval, oye, dale esa tarjeta a esa señorita. Y mientras tanto el señor ahí estaba esperando a que el niño le diese la tarjeta a la señorita la leyese y ya veríamos si había contestación o no. Pero os voy a poner algunos ejemplos para que veáis qué curioso. Me atrevería y temo a preguntar si me dirías o me harías alguna señal de cómo puedo declarar mi amor y conocer mi destino entregado por Cupido. Bueno, un poco cursi, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Querida señorita, arriesgaré todo si usted me permite acompañarla hasta la puerta de su hogar. Bueno, arriesgaré todo imagino que la mujer estará casada o algo, ¿no? Si no, ¿qué vas a arriesgar? Atención a esta porque se las trae. ¿Puedo verla en su hogar o tendré que sentarme en la acera de su casa para poder verla pasar? Bueno, o sea, ¿no puede haber algo más lamentable? Desde luego que se humillaban bastante, ¿eh? Vamos a ver alguna más. Dos almas con un solo pensamiento, dos corazones que laten como uno. ¿Me puede permitir el encantador placer de escoltarla a su hogar esta tarde? ¿Os imagináis, chicas, que os envían algo parecido? ¿Qué diríais? Y bueno, una más. ¿Podría tener el placer de escoltarla hoy en la tarde a su hogar? Si es así, guarde esta tarjeta. Si no, ¿podría sentarme en la reja de afuera y verla pasar, por favor? En fin, no voy a hacer más comentarios. Me gustaría terminar, ya que estamos hablando del amor, con una historia que hace alusión al amor, sobre un objeto que seguro todos tenéis cerca. Y es que el teléfono existe gracias al amor. Todos sabemos el inventor del teléfono, Graham Bell. Pues bien, a los 27 años, Alexander Graham Bell era logopeda. Él se enamoró perdidamente de una de sus pacientes, una niña llamada Mabel, que solo tenía 17 años. Claro, Mabel veía a Graham Bell pues, como un señor escuálido y poco atractivo, pero el roce hizo el cariño y ambos quedaron perdidamente enamorados. El caso es que Graham Bell estaba absolutamente obsesionado con tratar de que su amada sorda, de que esta niña de 17 años le pudiese escuchar. Y para ello comenzó a crear un dispositivo, un invento tecnológico para que su voz fuese amplificada, para que pudiera ir de un lado a otro, para que pudiese decir a su amada que la quería. Y gracias a eso, amigos, hoy en día el teléfono, el móvil, el smartphone existe, solo porque alguien quiso decir a su amada que la quería. Y después de esto, aventureros, espero que hayamos aprendido que los hombres y las mujeres somos diferentes, sí, pero podemos entendernos. Por muy prácticos que seamos los hombres, no todo debe de ser solucionado. Si una mujer nos cuenta sus inquietudes o sus problemas, ello no significa que tengamos que poner soluciones prácticas. No son un carburador al que arreglar, solo quieren ser escuchadas, como una suave flor a la que acariciar. Y aquí terminamos nuestro vídeo de hoy, aventureros, aventureras. Desde luego que hemos hecho, yo creo que un repaso bastante curioso, ¿no?, a todo el ámbito del amor, de las relaciones sexuales, de por qué somos como somos, de lo diferentes que somos las mujeres y los hombres, y de alguna manera cómo poder comprendernos un poquito mejor. Porque al final, ¿cuál es el misterio de los misterios sino este? Así que, como te digo siempre, si el vídeo de hoy te ha gustado, si te ha parecido interesante, me gusta, dale a la campanita de notificaciones, suscríbete al canal Desafío Viajero, te espero en www.desafioviajero.com y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, aventureros!